Muy buenos días, Grupo Instrucción Teológica. Aquí de este lado el pastor Salomón de la Cruz les saluda. Ya entramos en la 22ª semana de la exposición de la ideología de género bajo la lupa. Y en esta semana del 22 al 25 de junio vamos a tener una exposición, pero fundamental, sobre todo para nosotros los que estamos trabajando en congregaciones y en activos fuertemente trabajando en familias y en niños. Recuerden que la ideología de género es como el Sheol, que no se sacia. Cuando se alcanza algo a nivel legal, se pasa al siguiente nivel. O sea, siempre quieren más. ¿Hasta dónde puede llegar? Todas sus incongruencias, la locura, podemos decir, de esta sociedad, no se sabe, porque es un subjetivismo incluso extremo en el que todo es posible. Algunos ejemplos rápidamente para que ustedes se den cuenta, donde se va legalizando el tema de la ideología, va avanzando un paso más. En Europa ya hay transespecies, hay un joven incluso que se autopercibió alienígena sexual que se sometió al menos a 50 cirugías innecesarias para cambiar su apariencia y parezca un poco más alienígena. En Canadá, un hombre de 56 años con hijos se autopercibe como una niña de 6 años, usa babero y va al kindergarten. Incluso mismo en Canadá, que se ha legalizado la zoofilia, que quiere decir relaciones con animales, ya es legal también. En Suecia se habló ya de la legalización de la necrofilia, que es decir, relaciones sexuales con muertos, y del incesto también se ha presentado. En Holanda ya se solicitó la pedofilia también como legal, pero en Holanda ya desde el año 2006 nació el primer partido, estamos hablando de un partido político que al igual que partidos en otros países, este es un partido específicamente que está proponiendo legalizar la pedofilia, ya, es decir, las relaciones sexuales con niños de todo tipo. De hecho, en Estados Unidos ya hay un grupo AMBLA, se llama la Organización de Pedófilos, que se cambian el nombre ya no pedófilos, sino paidosexuales o pailovers o sexo intergeneracional, así se le conoce. Ellos usan esos términos para que se oiga más bonito. Y incluso están pidiendo relaciones sexuales con bebés muertos. Esto es algo impresionante hasta dónde va avanzando. Por eso le decimos, no es algo inocente. Eh, y, y lo que más impresiona, y por esa razón estamos tratando en varias semanas, es que es el mismo discurso que se ha venido estando llevando en todos los países sobre ideología de género. Cuatro énfasis. El primero, ellos apelan, como dijimos en la exposición pasada, en el libre desarrollo de la personalidad. Dos, o sea, lo que es la libre expresión. Segundo, el principio de no discriminación, tratarlos como ciudadanos de segunda clase, es decir, la igualdad. También hablan ellos de la discriminación debido a prejuicios sociales. En tercer lugar, ellos argumentan que hay un atropello de sus derechos como humanos. Interesante que apelan a derechos humanos cuando algunos ya no se consideran ni humanos. Y en cuarto lugar, defensa de la dignidad de todas las personas. Para ellos dignidad es que ellos tienen que hacer lo que quieran si son humanos. Bueno, ¿hasta dónde va a avanzar la ideología de género? Bueno, pues siempre toma otro color cuando se normalizan las perversiones de todo tipo. Así que el paso natural del matrimonio igualitario, o sea, la aprobación del matrimonio igualitario en cualquier país, ojo, bien importante esto, va a llevar por lógica a la adopción de hijos por homosexuales. O sea, que una cosa, como he dicho, lleva a otra cosa. Así que es importante aclarar que no es una lucha de las iglesias, aunque las iglesias coincidimos en el tema, todas las iglesias prácticamente, incluso de diferentes credos, la mayoría coincidimos con los médicos, filósofos y otros actores de la sociedad, pero
Están bien los esfuerzos que cada comunidad hace en su área, las aportaciones que cada organización religiosa hace también es válido, pero no se puede usar estos argumentos a la hora de pelear socialmente y de hecho te lo echan en cara porque la iglesia, según ellos, no pueden imponer. Se debe aclarar que no es solamente entonces una lucha de iglesias, que por cierto, la lucha de las iglesias es muy válida porque son actores sociales y la lucha de los religiosos, según ellos, que quieren imponer a la sociedad su manera de creer, no, sino que se trata de la defensa del menor. Eso es importante entender que este tema es la defensa del menor, la defensa de nuestros hijos, el derecho de los padres que tienen hijos y los que velan por la sociedad para defender un estado de derecho. Ahora, ¿por qué la gente de fe sí estamos involucrados en esta lucha? Bueno, porque por años hemos trabajado en el bienestar social y no solo en este tema, pero como se trata del derecho de los niños, nos ocupa gran parte de nuestra atención con los que hemos trabajado siempre en el tema de la familia. Esto es una lucha, hermanos, por la Constitución, por la justicia a favor del menor. No se trata de una prohibición para las parejas homosexuales. No, eso es el énfasis, sino que es la defensa del menor el énfasis. La adopción no es derecho de los padres, ni de los homosexuales, ni de heterosexuales, sino que es un derecho del menor, que ahí es donde debemos de detenernos. El hecho de que haya restricciones para heterosexuales como también los hay para homosexuales en la adopción es precisamente porque lo más importante es la seguridad del menor. Eso no es discriminación, no es atropello a los derechos humanos como lo quieren presentar, es piso parejo para todos. Es decir, ¿por qué? Porque el que cobra prioridad allá es el menor. No se puede hacer leyes que privilegien a una minoría en particular, porque todos tienen derechos, limitaciones también que se marcan en la Constitución. Tú no puedes tener un derecho ilimitado, pero nadie debería ser un actor privilegiado. A veces las leyes no son lo más justas y por eso tenemos igual derecho todos de manifestarnos a favor o en contra, porque nos los permiten las leyes. La igualdad se ve en que todos tienen la oportunidad de manifestar su inconformidad. Sin embargo, debemos reconocer el método de actuar de estas personas, que es victimizarse. Nosotros no estamos usando métodos bélicos tampoco, estamos usando los métodos que nos proveen las constituciones, estamos actuando bajo el marco de la legalidad. Pero hacerse la víctima en todos los casos, acusando a los que se le ponen de intolerantes, de religiosos, de retrógradas, de abusivos, de apoyadores de victimarios antes que las víctimas, pues eso es realmente no tiene apoyo en Constitución. Es importante conocer los derechos humanos y derechos del menor para defenderlo. No es necesario dejar a un lado lo espiritual y todo lo que estamos haciendo para emprender esta lucha. No, se puede hacer paralelamente, debemos hacer todo a la vez. No caigamos en una mentalidad maniquea, es decir, que enseña que lo espiritual se contrapone a las demás áreas de la vida. Es decir, que yo tome esta lucha y tenga que dejar lo espiritual. No es necesariamente ni es requisito. En vez, tenemos que verla como a lo espiritual, la rectora de aquello que nos guía, porque dice, si vivís por el Espíritu, andéis también por el Espíritu. Bueno, para este tema he invitado a mi amigo Raúl Rosado. Él es diácono permanente en la diócesis de Cancún de Chetumal. Lo invité porque coincidimos en este tema y hemos hecho buena mancuerna en el trabajo. Él es maestro en ciencias de la familia, tiene un diplomado en bioética, geopolítica de la familia, resiliencia familiar, derechos en grupos vulnerables y el enfoque en derechos humanos. Pero además es médico veterinario zootecnista, padre de familia de 3 hijas y está casado, como él dice, felizmente desde hace ya 29 años. Su participación en diferentes foros le dan también fuero para exponer este tema como coordinador de la Coalición de la Vida Humana en la 47ª Asamblea General de la OEA en Cancún, Quintana Roo.
Ha sido participante en la Cumbre de las Américas en Lima, Perú, y participante en la 48ª Asamblea General de la OEA en Washington, D.C. Es docente en educación para la salud y temas selectos de morfología y fisiología en el Instituto Partenón de Cozumel, incorporado a la UNAM a nivel medio superior. Así que este espacio es para el doctor Raúl Rosado. Le dejamos este lugar y pido absoluto respeto, y también sé que vamos a ser muy bendecidos a través de esta exposición. Buenas tardes tengan todos. Un servidor, Raúl Rosado, les agradece mucho el haberme considerado para formar parte de este grupo de estudio. Gracias de manera especial al pastor Salomón, gran amigo, gran hermano, que pues hemos trabajado mucho en coordinación con otros pastores aquí de la Iglesia Evangélica en Cozumel, en donde hemos hecho grandes cosas. Realmente estoy muy orgulloso, muy contento, muy agradecido con la Iglesia Evangélica. Yo soy católico, soy diácono permanente, y esto no ha sido ningún impedimento para que desde hace ya un buen tiempo podamos buscar esos puntos de coincidencia. Y créanme que en nuestro estado, nuestra isla de Cozumel, hemos hecho grandes cosas. Hemos sido frente de batalla en toda esa problemática que busca despenalizar el aborto, legalizar el matrimonio igualitario y todas esas situaciones que la ideología de género han estado poco a poco introduciendo como algo normal dentro de nuestra sociedad, y que con la ayuda del Señor hemos podido salir adelante, pero falta mucho más. Falta mucho más. Espero y confío de que este trabajo en equipo, esta sinodalidad que se ha dado entre nosotros, pueda continuar y fortalecerse en este grupo de trabajo, porque se necesita, no solo en México, no solo en Quintana Roo, no solo en Cozumel, en todo el mundo. Necesitamos ser protagonistas, ser personas que estemos realmente convencidas de lo que nos toca hacer y que lo hagamos con mucha valentía. El tema que a mí me corresponde es el de la adopción de niños por parte de personas o de parejas homosexuales, un tema sumamente delicado, un tema que no podemos pasar por alto, un tema que hoy día ya está teniendo sus alcances negativos de una manera importante dentro de nuestra sociedad, un tema que toca fibras sensibles dentro de lo que es la protección y la defensa de los niños, y que no podemos permitir que, engañados con esa envoltura de lástima y de buscar consuelo para los niños, nos quieran dar esta ideología, este adoctrinamiento por parte del lobby gay, haciéndonos creer que lo malo es bueno. Es por eso que este tema lo vamos a presentar de una manera dividida en varios puntos legales, en los puntos que la sociedad está considerando, y que cada uno de ellos tiene sus aristas particulares que no podemos perder de vista. Un servidor estará presentando la parte del marco teórico de este tema, pero sí debo decir que la parte más importante son las opiniones de ustedes, es su participación, para que podamos todos nutrirnos y salir con buenas herramientas de este encuentro que nos hagan tener argumentos suficientes para defender eso que es importante para nosotros, nuestra familia, la vida, nuestros principios, nuestros valores y nuestra fe. Vamos a poner en las manos del Señor todo nuestro trabajo, vamos a hacerlo para su gloria, y que Dios nos bendiga a todos y que nos haga ser misioneros fieles, cumplidores y valientes del mensaje del Señor. Que todos tengan buenas tardes y nos estamos escuchando en un momento más. A manera de preámbulo, sí quiero comentar algo que es muy importante sobre este tema de la adopción de niños por homosexuales o por parejas homosexuales, en donde realmente estamos viendo cómo
aquello que nosotros consideramos lo más importante de nuestras familias, nuestros hijos, sobre todo aquellos que son pequeños, inocentes, indefensos, y cómo hoy día se les ha estado amenazando con esta violencia, con este escarnio en cuanto a alterar no solamente su mente, sino también su fisiología. Esto es algo que preocupa mucho y sí quiero compartirles una de las experiencias más fuertes que me tocó vivir en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo, la 47ª Asamblea, en donde tuve la oportunidad de llevar a varias personas, casi 25 personas de aquí de Cozumel. Fuimos a esta asamblea de la OEA y que pues me tocó coordinar la coalición de vida humana y que el día previo al inicio de la asamblea, que fue día lunes, el día domingo, se hizo una pre-reunión en donde se iban a poner los puntos de cómo se iba a llevar a cabo el encuentro entre los jefes de Estado, los mandatarios, los ministros de Relaciones Exteriores de los países participantes y los organismos o los actores de la sociedad civil. En esta reunión, cada quien exponía sus puntos de vista acerca de dudas, inquietudes. Hubo una persona que estaba dentro de nuestra coalición, una persona con discapacidad, y que ella pidió que por favor consideraran su condición de persona con parálisis cerebral, porque a todos se les iba a dar 3 minutos para participar, los que ya estaban inscritos y registrados, pero que para ella no eran suficientes 3 minutos porque tenía dificultades para hablar y por lo tanto pedía que se le considerara. Y efectivamente en ese momento se llegó al acuerdo de que a ella se le iban a dar 5 minutos. Y inquietudes de este tipo son las que se tocaban en esta reunión previa a la Asamblea General. Y dentro de todas las inquietudes que hubieron de diferentes índoles, una de ellas también fue el uso de los baños en cuanto a aquellos baños que ya estaban señalados para hombres, para mujeres y aquellos baños que podían ser utilizados por aquellas personas, ¿verdad?, que tenían o consideraban sus géneros diferentes a hombre y mujer, en donde pues estaba el logotipo de la imagen de una persona mitad hombre, mitad mujer, ¿no?, que se usa en los baños de este tipo. Pero lo fuerte realmente fue que una de las personas de ese lobby LGBT y más plus, ¿verdad?, porque hay muchos más iniciales en tantos géneros que han estado estableciendo, que iban vestidos de mujer, eran evidentemente, notabas que eran hombres fornidos, de piel oscura, ¿verdad?, afroamericanos, y que ellos iban, y lo dijeron en ese momento, porque querían que se tocara el tema y reclamaban que no se hubiera tocado el tema de los niños trans. Y estoy hablando de hace 4 años, en donde esta corriente, estas minorías vienen señalando y vienen empujando a nuestra niñez, a nuestros hijos. Y que ellos se les hacía muy injusto y muy discriminatorio el que no esté en la agenda de esa asamblea los derechos de los niños trans. Se armó una polémica muy fuerte porque muchos de nosotros no estuvimos de acuerdo con esa observación e incluso señalamos que no existen niños trans. Los niños trans a los que ellos se refieren son aquellos niños que ellos han lastimado, que ellos han violentado, modificándoles, alterándoles, ya sea de manera artificial con hormonas su cuerpo,
o ya sea con esto adoctrinamiento en cuanto a conductas por parte de personas con diversos géneros, ¿verdad? Y que será una discusión muy fuerte. Y esa discusión duró, no se tomó en cuenta su punto, porque para agendarlo tiene que ser con mucha anticipación los temas y puntos que se van a tratar en la agenda de la OEA, pero es que quedó anotado. Ya hablaremos en su momento sobre qué pasó con estas demandas que hoy día son una realidad, ¿no? Pero no quedó allá este reclamo y esta discusión. En los días subsiguientes hubo una confrontación muy fuerte en pasillos en cuanto a este tema de las personas que estamos a favor de la vida y de los derechos de los niños y que por ningún motivo aceptamos que se den este tipo de situaciones que violentan la libertad y el orden natural. Y en una de las discusiones fuertes en donde nos escupieron, en donde nos empujaron, en donde nos insultaron, uno de ellos, medía aproximadamente 2 metros este hombre, se nos enfrentó, vestido de mujer evidentemente, y señalándolos con el dedo nos dijo: con ustedes ya no vamos a discutir más, no vamos a seguir perdiendo el tiempo con ustedes, ni a seguir desgastándonos en estas discusiones. Sus hijos ya están con nosotros y los hijos de sus hijos van a estar en nuestros brazos y van a recibir lo que nosotros les querramos dar. Aunque a ustedes no les guste, ustedes son la última generación que va a poner resistencia a estos cambios que por derecho nos corresponden. Nunca voy a olvidar la cara de esta persona, nunca voy a olvidar su expresión de burla, de cinismo, nunca voy a olvidar el odio de sus ojos hacia nosotros. Y es algo que hoy día, pues si me asustó el cómo nos amenazó, hoy día me asusta más el ver lo que han conseguido, lo que han logrado. Y no solamente eso, me aterra, me llena de pavor el ver lo que nosotros le hemos permitido. Hoy día estos temas tienen una relevancia muy fuerte porque necesitamos hablar, necesitamos decir de una manera clara, de una manera firme, no medir, no cuidar las formas, porque cuidando las formas nos hemos equivocado mucho y hemos dejado que avancen más. No podemos, para un ministro de culto, no podemos darnos el lujo de caer en la ignorancia. Necesitamos hacer, por amor a nuestros rebaños, un trabajo de investigación, de lectura, profundizar fuertemente en estos temas, de tal manera que seamos capaces de hablar con la persona más instruida de estas ideologías y con las palabras más sencillas que el Señor y su Espíritu pongan en nuestros corazones, poder rebatir y defender lo que es nuestro. Que Dios nos bendiga, hermanos, y nos estaremos escuchando en los próximos días sobre este y otros temas que son de mucha importancia. Muchas gracias. Uno de los objetivos que siempre ha prevalecido en nuestra sociedad es la protección y el trato diferenciado hacia los seres humanos de corta edad. Los cambios en las leyes, en los sistemas educativos, en los programas de asistencia social, siempre han buscado atender de una manera prioritaria a las personas menores de edad, dándoles la protección y los mayores beneficios. Los conceptos de infancia y de juventud corren el peligro de ser considerados como construcciones socioculturales. Por eso se han sido
seriamente cuestionados en cuanto a factores que son generadores o formadores de la identidad de la persona. No podemos negar que existen características propias y comunes en la parte del condicionamiento del ser humano, tanto de la parte social como biológica, que hacen que podamos hablar de niñas y de niños, adolescentes, y que en cada una de estas etapas de su desarrollo vamos a poder ver y notar cambios, tanto biológicos como sociales. Por eso, los primeros años de la vida de los seres humanos son determinantes para la configuración de esa personalidad adulta. A lo largo de la infancia y de la adolescencia se van a delinear los rasgos esenciales de cada persona. Esto es, aquellos rasgos que van a conformar, en definitiva, su identidad adulta. Este desarrollo físico y mental y afectivo durante estos primeros años de vida han sido objeto de muchos estudios, tanto médicos, psiquiatras, pedagogos, psicoanalistas, buscando esas coincidencias para que se dé un desarrollo óptimo e integral del ser humano, que proporcione un equilibrio entre el cuerpo, la mente y los sentimientos que van a ir manifestando y formando y viviendo a lo largo de todas estas etapas y hasta el final de sus días. Desde el nacimiento, junto con este crecimiento y desarrollo que se va dando del ser humano, también la parte psíquica o mental va desarrollando. Y es así como vamos evolucionando hasta que los órganos alcanzan una madurez y también nuestra mente, nuestra vida afectiva evolucionan hasta adquirir una madurez o un equilibrio. Todo lo anterior que hemos comentado es importante porque debemos considerar que todo aquello que durante estas primeras etapas de la vida le estemos proporcionando o aportando a esos niños durante su formación va a ser determinante dentro de la definición de su personalidad. De tal manera que si nosotros en esta etapa enseñamos o mostramos conductas violentas ante estos niños, ellos van a ir moldeando, van a ir percibiendo dentro de su formación a la violencia como si fuera algo que forma parte normal o natural de la vida. De la misma manera, si nosotros aportamos con congruencia en principios, valores acerca de todo lo que nos toca vivir y convivir dentro de la casa, dentro de la familia, con las personas de la sociedad, pues de esa manera él va a ir adquiriendo este tipo de conocimientos y va a irlos adoptando y van a formar parte de su personalidad. Por ello, hoy día, cuando hablamos y tocando ya poco a poco entrando a ese tema de la adopción de niños por parejas homosexuales, tenemos el panorama en donde vemos que lo que el niño requiere para poder crecer y desarrollarse de una manera plena es que tenga los conocimientos integrales de todo lo que es la realidad que está en su entorno. Y cuando hablamos de realidad nos metemos en otros temas que empiezan a ser hoy día muy juzgados, muy puestos en entredicho, apegándose a muchas preferencias, deconstruyendo la verdad hacia algo que se prefiere y alejándose de su esencia misma. Y es aquí en donde se hace sumamente importante
que para que un niño pueda tener un desarrollo y una formación integral, necesita tener dentro de su hogar todos los aspectos importantes, hablando del tema de su sexualidad, sobre lo que es la figura de una mujer con todas las características de su sexo biológico y de un hombre con todas las características de su sexo biológico. Tener tanto el lado masculino y el lado femenino para poder ir viendo, conociendo y aprendiendo las diferentes conductas de cada uno de ellos. Y no me estoy refiriendo específicamente a los estereotipos que ya están establecidos y que hoy día son muy criticados y que sí, algunos de ellos caen dentro de la injusticia hacia las mujeres, muchos de ellos, de que la mujer solo lava, solo plancha y solo está en casa, cuando sabemos que tiene muchísimas más capacidades y posibilidades de destacar en otros ámbitos, pero que no hace que pierda su esencia misma de ser mujer, que ya de por sí sus rasgos biológicos se lo proporcionan, que ya de por sí su fisiología hormonal se lo proporciona, lo mismo que al hombre. Haciendo un paréntesis, es por eso que hoy día se insiste tanto, y es un tema que vamos a tocar más adelante, en el poder aplicar tratamientos hormonales a las personas que no desean o que no sienten que hay congruencia entre lo que es su sexo biológico y sus preferencias o cómo ellos se sienten. Un tema muy importante que tocaremos en su momento. Y es así como se altera, es así como se violenta un crecimiento y un desarrollo integral, poniendo en el camino, dentro de lo que llamamos la adopción, por parte de un matrimonio homosexual, una sola figura, sea masculina o femenina, considerando la imitación de la mujer por parte de un hombre o considerando la imitación de un hombre por parte de una mujer como una realidad o un entorno natural para ese niño que fue adoptado por esas parejas. Y para que tengamos una idea de hacia dónde están yendo todas estas asambleas, organismos internacionales, etcétera, que supuestamente están velando por el bienestar de todos los ciudadanos en todos los países, voy a mencionar cuáles fueron los acuerdos de las resoluciones de trabajo que emanaron de la 47ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos en el 2017, y nos vamos a dar una idea de cómo hasta estos tiempos han ido avanzando, porque es prioridad para esas agendas establecer toda esa corriente de ideología de género. En la Asamblea General de la OEA en México en 2017, la primera resolución que se tomó en cuanto a derechos humanos y la lucha contra la intolerancia fue la promoción del género como derecho humano y la eliminación de la discriminación de género. Ese fue el primer punto. El segundo punto, como parte del derecho internacional de todos los estados americanos que conforman la OEA, hacer énfasis en la implementación del género en los estatutos de los tratados internacionales para tratar de homologarlos. En cuanto al tema de la democracia, se buscaba resolver los conflictos sociales relacionados con el género y la inclusión social como puntos claves para el desarrollo sostenible. Se llegó al acuerdo de que para poder encontrar en las sociedades efectos por una acción simplificada, se iban a agrupar cooperativas comerciales en gremios cuyos principios podrían incluir la implementación corporativa del género. En cuanto a la atención de los pueblos indígenas de América,
se estableció la inclusión en el Plan de Acción de Pueblos Indígenas, la perspectiva de género. Y se establecieron 2 líneas de fortalecimiento para la Organización de los Estados Americanos. Uno era el fortalecimiento de órganos y mecanismos con un plan de acción y prioridades que no especificaban su rumbo y objetivos, pero que estaban basados en la perspectiva de género. El segundo fortalecimiento que se buscó implementar en esta asamblea fue crear el Instituto Panamericano del Niño y Adolescente, que iba a incluir los objetivos de desarrollo sostenible, que ya conocemos por parte de la ONU, y que trae toda esta agenda de género y la cultura de muerte. Como parte del desarrollo integral, estaba la promoción de la igualdad de género en la crianza de menores de edad. Fíjese qué importante es esto. En cuanto al tema de seguridad hemisférica, está la invasión del enfoque de género en cooperación internacional, defensa, seguridad, políticas de defensa ambiental y trata de personas. Y como último punto, en el tema de migración, la atención de género a mujeres y niñas migrantes. Aquí nos queda claro cómo dentro de todo este panorama de lo que giró en torno a lo que es una asamblea de Estados americanos, podemos ver que como prioridad por encima de cuestiones económicas, de cuestiones de tratados de libre comercio, de cuestiones fuertes de migración que se están dando de una manera incontrolada en toda la parte de Centroamérica hacia el norte, como por encima de todas estas situaciones prevalece el enfoque de género. Y pudiéramos pensar de manera inocente que pudieran estarse refiriendo de género en cuanto a masculino, femenino, y vamos a darle protección a lo femenino, a las mujeres, porque siempre han sido violentadas, denostadas, etcétera, etcétera. Lo triste es que no es así. En derecho internacional, en cuestiones legales, cuando se especifica género, hoy día ya incluye a todas aquellas personas que tengan o que consideren su género independientemente del tipo del que se trate. Por lo tanto, todas aquellas personas trans, cis o mera quimera y lo que podamos imaginarnos quedan bajo la protección de este tipo de leyes que pudiéramos decir, oye, espérate, ya por el simple hecho de ser seres humanos y personas están incluidos, pero aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que se resalte, de que se subraye y de que se anteponga como privilegio hacia ellos por ser considerados minorías vulnerables, toda esta serie de derechos que sean reconocidos públicamente a nivel internacional para ir obteniendo un poder, un posicionamiento internacional que les haga poder tener una participación plena dentro de todos los ambientes para poder modificarlos a sus preferencias. Y nuestros hijos y los niños, la niñez es hoy día el objetivo principal. Si hacemos un análisis de cada uno de estos puntos, que desde 2017 la Organización de Estados Americanos en nuestro continente ha estado trabajando. Y sí resalto que América Latina es un objetivo sumamente importante para toda esta agenda internacional que se maneja, porque es en donde han encontrado más resistencia hacia estos puntos. Sabemos que Europa se ha comentado mucho en estos días, que la parte de Europa, la parte de estos países de Occidente, pues están ya muy ideologizados, ya han adoptado mucho
toda esta ideología de género y esta cultura de muerte, y que pues fueron como por autopista, fueron sin tocar obstáculos. Pero América Latina, que es por tradición de gente de mucha fe, muy arraigado a la familia, de muchos valores y principios y tradiciones, les ha costado mucho. Por eso se está trabajando fuertemente por parte de estos grupos y de estas agrupaciones y de estos colectivos para poder penetrar de una manera plena y amplia. Y es por eso que temas tan importantes como el aborto y como la adopción de niños por parte de este lobby, de estas personas con esta ideología de género, son las metas fundamentales, son el objetivo más importante para ellos, porque representan para nosotros, las personas que estamos totalmente en contra de esto, son nuestros últimos bastiones, son los puntos más fuertes a los que nos hemos aferrado y que hemos establecido muchísima batalla cuando se ha tocado estos puntos, y que de perderlos estaríamos realmente ante un panorama muy, muy desastroso dentro de lo que es nuestro esquema de vida, familia, principios y valores. Realmente, hoy día no podemos permitir que se den de manera legal, de manera permisiva por parte de las leyes, este tipo de situaciones, aunque, lo vamos a ver un poco más adelante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México ha puesto el camino libre para que se den las adopciones por parte de personas solteras homosexuales, en donde no tienen ningún impedimento, o de parejas del mismo sexo. Y eso lo vamos a discutir en los próximos comentarios. Muchas gracias.